a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en esta actividad en el marco de la 20ª Semana de los Idiomas 2021, Lengua y Cultura para la Diversidad y la Inclusión. Hoy vamos a hablar sobre el aprendizaje de inglés, las oportunidades también. Y antes de ahí estamos con Marcelo. Bueno, muchas gracias, Fabio. Un saludo para todos y todas, los que están ahora en este momento de manera sincrónica y los que van a ver esta actividad a través del canal de manera sincrónica. Como bien dijo Fabio, estamos ya finalizando la Semana de los Idiomas, que en realidad, en rigor de verdad, esta 20ª edición son 2 semanas, del 20 de septiembre al 2 de octubre, hasta mañana. Estamos celebrando las lenguas, la cultura, para la inclusión y la diversidad, así que una gran alegría poder compartir este espacio con los más de 100 centros asociados y por supuesto también con las entidades colaboradoras que se han sumado. Este año la semana se ha vuelto internacional y hemos tenido una gran participación de distintos países, de Latinoamérica, principalmente con muchas actividades relacionadas con Brasil, y también de otras partes del mundo. Así que la virtualidad nos ha permitido tener un alcance aún mayor de actividades y también llegar a un público mucho más amplio, más allá de las actividades que los propios centros hacen cerradas para su propia comunidad, actividades abiertas de divulgación, de difusión de las lenguas y las culturas, con el eje de interculturalidad, diversidad e inclusión. Así que bueno, muchas gracias en este caso a Dora Martínez, a Liliana de Gateway, que han facilitado esta actividad en la agenda de la Semana de los Idiomas. Así que bueno, te doy la bienvenida y te agradezco que te hayas sumado a estas actividades de la 20ª edición de la Semana de los Idiomas. Bienvenido. Bueno, ahora es mi turno. Yo soy Dora Martínez y tengo el gusto de introducir en esta ocasión al magíster Walter Zárate, que cuenta con una amplia actuación en el ámbito empresarial de primer nivel en el país, en la docencia de prestigiosas universidades nacionales, y que en la actualidad añade a su función como director académico de operaciones y tecnología de la información en el área de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, el desempeño como profesor de Project y Process Management, o sea, gestión de proyectos y procesos en universidades extranjeras como la Universidad de Lyon en Francia, donde brinda sus conferencias totalmente en inglés a alumnos internacionales. Ha realizado una constante capacitación en la lengua, preparado certificados internacionales de la temática de negocios, lo cual considera que le facilitó la transferencia de sus conocimientos específicos del entorno empresarial, ¿yes? Para expresarse en inglés y llevarlo a situaciones de casos, de resolución de casos. Desde su experiencia con el aprendizaje del inglés, un viaje que considera ha hecho desde temprana edad, el magíster Zárate dice que el idioma es algo transversal que está presente en todas las disciplinas y que el manejo de esta habilidad es liberador desde lo económico, porque cuanto más se sabe, más escenarios se abren. Bueno, nos gustaría ahora escucharlo, sí, y luego si hay consultas él va a responder. Bueno, adelante. Walter. Salir del silencio. Sí, ahí está. Bueno, un gusto compartir con ustedes estos minutos para reflexionar sobre el uso del inglés, su aplicación en la Argentina, en la región. Mi agradecimiento a la institución SEA, a Dora Martínez, Liliana Martínez de Gateway School of English, por darme esta posibilidad de reflexionar sobre algunos puntos vinculados a mi experiencia con el inglés y también a las observaciones que yo tengo respecto de estar admitiendo
ingenieros o distintos profesionales que quieren desarrollarse en el ámbito de la industria, del comercio, y aparece ahí el tema de qué competencias tienen en inglés, ¿no? Entonces voy a compartir ahora, si me permiten, esta cuestión que llama la atención, esta palabra, ¿no? Aprender inglés es liberador en lo económico. Miren qué desafiante. La idea de esto de liberación la vamos a ir completando a lo largo de estos minutos. ¿Qué significa liberarme? ¿Sí? En realidad no hay duda que en términos de conocimiento de uno mismo, cuando uno puede empezar a reconocer determinada manera de aprender, determinada manera de querer tomar conocimiento, no hay duda que ahí comienza a haber una posibilidad del profesional en abrir escenarios vinculados al éxito profesional, a las posibilidades de elegir dentro de la profesión dónde ubicarse, en qué empresa, en qué tipo de servicio ofrecer. Por lo tanto, vamos a analizar un poco esos escenarios en términos del aprendizaje del inglés y desde quizás evidentemente y sin poder evitarlo, de lo autorreferencial en términos de anécdotas, ¿no? En términos de lo que pude yo ir compartiendo como proceso en el inglés, y también comparando esto con relación a mis estudiantes de las distintas universidades donde estoy, y también en el exterior, porque evidentemente el estar con estudiantes europeos también me posibilita ver el nivel que tienen de inglés, el desafío de aplicarlo. He estado en distintos tipos de empresas, corporaciones, empresas medianas. Quizás la gran oportunidad fue ingresar a los 17 años, casi 18 años, en una empresa norteamericana, National Cash Register, una empresa con base en Ohio, en Dayton, en NCR, y ahí, a partir de ahí, fue mi gran escuela en Information Technology, en conocer tecnología. Pero si hay algo común en estas empresas donde he estado, es que algunas de ellas ya le fueron dando importancia al inglés, en términos de que esas empresas decidían invertir en la capacitación como proceso organizado y sistemático de su staff. Es así entonces que me encontré que una cantidad de estas empresas donde desarrollé dirección de proyectos, he sido número 1 en el área de tecnología, aparece con mucho foco este tema de desarrollar más a sus profesionales en el uso del inglés. No hay duda que en el caso de NCR, en el caso de Johnson & Johnson, al tener base en Estados Unidos, desde ya es más que justificado la relación que uno tiene con las corporaciones. Pero también aparece algo interesante. En las empresas alemanas no es fácil encontrar profesionales que sepan alemán. Y es ahí en donde empieza a aparecer como competencia el inglés. Mercedes-Benz, Agfa Gebert de Bélgica, en fin, Petrobras incluso, es decir, una cantidad de otras empresas en donde el inglés, si bien no es el lenguaje que utilizan en la central, pasa a ser una competencia más que requerida. Desde ya, a partir de esto que yo fui viendo de los directivos, la importancia del proceso, fui notando que evidentemente como profesionales tenemos que empezar a diferenciarnos. Tenemos que empezar a pensar en esto que después vamos a mirar algunos minutos sobre la marca personal. Y en ese sentido, la competencia inglés la empiezo a asociar, sobre todo en estos últimos años, a que es similar a la tecnología. Hoy la tecnología no es algo separado de la medicina, o la tecnología no es algo separado de otro tipo de disciplinas. Está de algún modo presente dentro de la misma disciplina. Y creo que con inglés pasa algo parecido. Nosotros ya no distinguimos, sabe inglés y sabe negocios, o sabe inglés y sabe turismo. Entonces, digo, paralelismo que uno puede hacer en tecnología e inglés me parece bastante útil de empezar a reflexionarlo para ver que el inglés, aprenderlo, es una inversión. Bueno, quizás en estas preguntas con relación a la importancia de saber inglés está esta cuestión laboral, también desde lo académico, porque los másters
en la Argentina, en la región, en el mundo, se concentran en inglés. Interesante ver en Francia. En Francia, los másters internacionales tienen como exigencia el inglés. Por lo tanto, ahí ya vamos notando que desde lo académico ya el querer hacer un máster requiere comprender por lo menos el inglés y en otros casos entenderlo para poder asistir a clases directamente en inglés. También hay intereses desde ya propios, ¿no? Es decir, determinadas disciplinas, hobbies, en donde vamos notando que un lenguaje común universal es el inglés. Y desde ya, el inglés no solamente nos permite todo esto de la apertura con relación a lo académico y lo laboral, sino también en términos de un beneficio de aprender otro idioma, el beneficio de poder conocer otras culturas, otras maneras de pensar, otros hábitos. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas oportunidades de uso y de capitalizar como recurso el conocer inglés. En términos de competencias, voy a referirme quizás mucho al área de ingeniería, al área de operation management, en el área más de business, pero yo diría que en realidad hoy los profesionales tienen unas competencias obligadas que conocer, que tienen que ver con los procesos, con la tecnología, y desde ya con habilidades más blandas que tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento en trabajo en equipo. Por lo tanto, ahí aparece en todo este marco de procesos, de tecnologías, de capabilities, es decir, esa habilidad, esa capacidad para hacer, aparece esta cuestión del uso del inglés. Acá quería yo aclarar alguna evidencia que aparece de los headhunters que están contratando profesionales constantemente. Michael Page habla de que en ese análisis que hace de entrevistas a candidatos para ocupar cargos directivos, ¿sí? Solamente el 40% del personal, ¿sí? Maneja el inglés. Acá vamos notando entonces que cuando me llaman para pedirme si conozco a algún profesional en el área de business, sobre todo en lo que a mí concierne es operation management, gestión de operaciones, supply chain management, cadena de abastecimiento, acá comienza a haber un tema de que necesito que sepa inglés. Y no es fácil conseguir profesionales que tengan un nivel adecuado, exigible por esa corporación o por esa empresa que lo requiere. En 2019, las mediciones de Michael Page señalan que hay 7 de cada 10 ofertas de trabajo requieren hablar un segundo idioma. Y ese segundo idioma, en un porcentaje de casi el 90%, es el inglés. Así que esto nos va mostrando, nos va dando evidencias en nuestros argumentos que vale la pena pensarnos en estos procesos que queremos hacer de aprender, ¿qué espacio le vamos a dar al inglés? También para nuestros hijos, es decir, ver de qué manera ayudamos a nuestros hijos para que desarrollen, perfeccionen el inglés como herramienta, como recurso para su éxito profesional. ¿Qué recomiendo para el que duda en estudiar? Yo le recomiendo que no lo dude. Hoy la realidad es que no hay que dudar en el aprendizaje. Hay que aprender la manera la que sea, porque en realidad hoy hay mucha información de distinto lugar, de distintas fuentes. Yo recomiendo que pase algo así como estudiar programación. Hoy recomiendo a cualquier persona que trate dentro de su profesión o de su idoneidad de aprender programación, como pueda, como quiera, pero de algún modo lo que va a significar es que tenemos que volvernos mucho más aprendices y no pensar en un proceso perfecto de aprendizaje. Ya no están los procesos, esos procesos previos que conocimos, sobre todo en mi edad, ¿no? A los 20, 30 años,
Ahora hay un desafío mucho más fuerte porque desde ya la turbulencia del contexto, nuevos conocimientos que tenemos inmediatamente que asimilar, nos obligan a entonces a buscar desde distintos lugares recursos para aprender, en este caso, inglés. Por lo tanto, yo diría que en términos de hablar como padre, evitar la exigencia, quizás pensar que el proceso de aprendizaje es un proceso que nunca termina, que cada uno tiene su propio proceso en el aprender, y que también hay que ir buscando y activando valores, motivadores que permitan decir, yo quiero hacer inglés porque me gusta entender las entrevistas que le hacen al equipo, al grupo musical de BTS en Corea. ¿Sí? Bueno, BTS es un grupo que está causando sensación a nivel mundial en el primer top ranking de Estados Unidos. ¿Sí? Uno de ellos era el interlocutor en inglés, pero en este caso pensar, ¿qué es lo que quiere mi hijo? Y tratar de vincular esa emocionalidad, ese querer, con el idioma inglés. Porque desde ese lugar, desde ya vamos a encontrar un compromiso distinto en el aprendizaje. Bueno, ventas en términos personales, en lo que he pasado a lo largo de los años, yo diría que por un lado yo me fui encontrando en el conocimiento de los procesos, esto que bien decía Dora, Process Management, en general es algo que está en cualquier tipo de compañía hoy como competencia. Hay que saber de las actividades. Una institución sin fines de lucros maneja procesos, una institución de salud. Bien, entonces procesos comienza a ser un punto central dentro de una competencia que tiene que estar presente en el desarrollo de la carrera, y también la tecnología como habilitador de mejora de esos procesos. Por lo tanto, ahí yo fui desarrollándome y viendo la importancia de entender metodologías del exterior para saber mejorar procesos, para poder entender de qué manera, en este caso, lograr mejor sustentabilidad, competitividad en las empresas. También aprendí metodologías que en este caso estudié en Estados Unidos y que después pude traer acá y comenzar a divulgarlas, a enseñarlas dentro de la formación ejecutiva. Pero no hay duda que el inglés está presente en la información que tenemos que estudiar, leer en los másters, es decir, esto está muy claro, hay una cantidad de información que en términos de investigación, o en términos incluso, les digo, de videos grabados de mejores prácticas de determinados temas que están en inglés y no están traducidos. ¿Cómo me formé? ¿De qué manera aparecieron las creencias vinculadas o la actitud con el inglés? Bueno, yo diría que mis padres dieron una cierta importancia al inglés. Ellos no sabían inglés, pero en más de una oportunidad ellos me contaban que recibían recomendaciones de sus jefes o de amigos que le decían: ¿querés ayudar a tu hijo en su desarrollo y querés como ponerle un plazo fijo a largo plazo? Ayúdalo y acompañalo en aprender inglés. Es así que entonces se fue creando quizá, yo digo, algo que me abrió posibilidades en decir, y por ahí una de esto, de lo importante de las competencias que tengo que aprender en mi profesión, como licenciado en administración, después como me fui especializando en otras disciplinas vinculadas, es tener esta herramienta más conocida, es decir, trabajar mejor con esto como un complemento a la profesión. Y ahí comencé a notar que eso hacía diferencia. Claro, yo empecé en la década del 60 a estudiar inglés. Imagínense estos libros que acá aparecen, son libros en blanco y negro algunos, con una metodología aburrida a veces, pero ciertamente después todo este camino se fue abriendo a lo largo de los años de articular ese saber y ese hacer.
Y ese saber y ese hacer creo que fue muy útil para mí porque fui completando distintos tipos de conocimiento a través de un método más organizado, con un enfoque, un approach más adecuado, como fueron las certificaciones que de algún modo me fueron dando una articulación metodológica del uso de la lengua inglesa con el día a día de mi actividad laboral. Así que a tomar en cuenta esto, porque de algún modo lo que sería el inglés de negocios me va facilitando mucho manejarme con un vocabulario en el día laboral, me permite tomar y tener conversaciones y negociaciones productivas. Entonces, esto a mí me abrió un camino muy valioso que de algún modo fue como un punto intermedio en mi desarrollo del inglés, que es un proceso que nunca termina. ¿Sí? Es decir, it's a never ending process, así pronunciado. Dora lo pronuncia mucho mejor que yo, pero en realidad esto es así, es decir, también comienza a haber una creencia de que cada uno de nosotros tiene su propio proceso de aprender. Y eso en nuestros hijos lo tenemos que respetar. Por eso yo comparto esta experiencia mía con mi hija, ¿no? Que le digo muchas veces, ¿y vos qué querés? Hace poco tiempo me dijo, yo quiero aprender japonés. Por suerte ya tiene un advanced en inglés, ¿no? Le dije, bueno, ¿querés aprender japonés? Bueno, muy bien. Es decir, acá comenzar a ver cómo yo puedo acompañar a mis hijos en ese querer, en que entiendan la motivación, el valor que tiene esto y poder accionar. Porque de eso se trata la perseverancia. Tener metas y cumplir esos objetivos en un yo futuro, que le digo, ¿no? Tener presente no la instantaneidad. Todo es fácil, se puede aprender todo ya. ¿Puede ser que el proceso de aprendizaje sea fácil? No lo es. Es un proceso como todo, cada uno va teniendo sus tiempos, sus ritmos. A veces parecería ser que uno está aprendiendo menos y no es así. Entonces, bueno, yo diría que en términos de aprendizaje, yo fui viviendo experiencias, ¿no? Porque fui valorizando esta cuestión de las herramientas y esta ventaja competitiva, diría yo, de la profesión. Y después reconozco que hay cosas emocionales que me pasaron, porque cuando tenía ese libro aburrido, había lecturas de Shakespeare y de Stratford-upon-Avon, donde se visitaba, donde había estado viviendo William Shakespeare, y después, en esa foto que aparece, ¿no? Grisácea, lo viví en la realidad, viajé a ese lugar, ¿no? Entonces, también para mí representó, en este caso, fue viajar imaginariamente conociendo estas lecturas, estos libros. Era una manera muy buena y económica de viajar, ¿no? Es decir, esta cuestión que fui relacionando algo así como de turismo con el inglés durante mis primeros años de aprendizaje. También, claro está, el inglés me facilitó muchísimo en Johnson & Johnson llegar a ser incluido en los programas de gerenciamiento, los cuales se desarrollaron en Estados Unidos, y es así que estudio en Sloan School of Management, Information Technology, comienzo a estudiar metodologías innovadoras que tiene Johnson & Johnson constantemente a nivel mundial, comienzo a compartir con pares de todo el mundo experiencias, y bueno, eso para mí fue una experiencia muy rica, que después se fue completando con mi maestría en San Andrés, en esta universidad tan prestigiosa, en donde yo verificaba que el material en un 90% estaba en inglés. Incluso había que tomar y aprovechar clases en inglés sin traducción. Entonces, bueno, como vamos viendo distintos escenarios en donde yo fui y seguí confirmando esta valoración del idioma, particularmente del inglés, como una herramienta que asiste en el éxito profesional, ¿sí? Después podemos pensar qué significa éxito profesional, pero de algún modo yo creo que esta cuestión de empezar a ver de qué manera me asisto, en el caso que yo quisiera seguir desarrollando mis competencias de inglés, y también de qué manera asisto a otros, en el caso
de ser padre para ayudar a mis hijos a tener mejor conocimiento de él. ¿Qué aplicación me da hoy el inglés en la vida profesional? Bueno, actualmente yo estoy dando clases desde la Universidad Austral al exterior. Todos los miércoles dicto clases a estudiantes que pertenecen a Bélgica, Francia, Lituania, Portugal, trabajando sobre estas competencias en inglés. Y también, claro, el desafío de los estudiantes, ¿no? Porque ellos también tienen que desarrollar cada vez más estas competencias desde sus países de origen. Y es muy valioso esto de tener la práctica, ¿no? De poder comenzar a interactuar en este segundo idioma con un proceso que en este caso tiene que ver con competencias muy valiosas a nivel mundial, porque gestión de procesos y proyectos hoy es un punto que se estudia en todo el mundo. También la posibilidad de trabajar en la Universidad de Lyon, que sin duda hace que yo pueda participar en un intercambio de experiencias de más de 45 países representados ahí, y todos hablando en inglés, ¿no? Ahí, bueno, tenemos nacionalidades como Taiwán, Rusia, Japón, India, países nórdicos, Canadá, Brasil, en fin, una muy valiosa experiencia. También trabajar con estudiantes franceses, en este caso en ella de Lyon, que tiene una determinada carga en su maestría de semana, se llama Semana Internacional, y en donde se tiene que hacer en inglés. Los estudiantes deben hacer en inglés, y de algún modo incluso yo que sé francés, no como inglés, pero quiero hablar en francés y no quieren hablar. Es el inglés la obligación de tener en clase el desarrollo de práctica de la lengua. El aprendizaje del inglés es un viaje corto, es un viaje largo, tiene fecha límite. Bueno, no hay duda que yo fui tomando como milestones o puntos de desarrollo a lo largo de este recorrido del aprendizaje, en donde me certifiqué con esto que les cuento de Business English, en esta aplicación, pero lo que yo fui verificando es que siempre requiero de seguir actualizándome, de seguir perfeccionándolo. Por eso también es otro punto. Muchas veces yo veo que los estudiantes han llegado a un muy buen nivel, pero después no lo aplican, no lo practican, no continúan ese aprendizaje. Eso también después tiene un determinado efecto, un determinado resultado en el desarrollo profesional. Por lo tanto, como proceso personal, yo diría, bueno, pensar que esto que contaba, ¿no? Que cada uno haga y tengamos cada uno de nosotros su propio proceso de aprendizaje. No hay fracaso. En realidad tendríamos que pensar que el fracaso no existe. Learning by doing, se aprende haciendo. Lo importante es tener clara la meta. Quizás desde ese lugar podemos ir identificando recursos, incluso pedir ayuda o pedir ayuda para elegir, ¿no? Una mejor manera de aprender. Y en ese sentido, bueno, yo creo que esta cuestión de reconocernos como marca personal nos va a sumar muchísimo, porque las marcas hay que actualizarlas. Y ustedes lo ven a menudo en los productos comunes, pero nosotros, cada uno de nosotros, somos una marca personal. Y esa marca personal hace que entonces tengamos que empezar a considerar qué me apasiona, qué me gusta, que eso vale, ¿eh? Es decir, no es lo mismo por eso digo que la pregunta ¿qué es lo que querés? Que yo le hago a mi hija, ¿qué es lo que querés hacer? Vale como motivador, vale un plan, ¿no? Vale comenzar a ver en qué me puedo diferenciar en positivo de otros, ver qué me apasiona, lo emocional que les decía. Les conté el caso de BTS, ese grupo, pero yo diría, ¿me gusta el fútbol? Bueno, veamos fútbol en el inglés. Es decir, empezar a conectar mucho más lo emocional con la lengua que quiero aprender. Tener este plan armado, yo tengo que armar un plan de carrera. Miren, yo asisto a gerentes, jefes, acompaño en los desarrollos de carrera de profesionales, de idóneos que quieren mejorar su posición laboral. Y la verdad que
con ellos lo que yo trato de marcarles es qué importante es tener un plan de carrera, tener un CV, un currículum que tengo que revisar, armarme un plan de acción con metas sinceras, desafiantes pero sinceras, realistas, reconocer los logros en la medida que voy desarrollando y ejecutando y cumpliendo esas metas. Y de algún modo, este tema de poder ir haciendo, ¿no?, esta revisión de mi brecha, de qué puedo yo seguir mejorando para adaptarme a las reglas del mercado, para estar más actualizado. Por lo tanto, también acá parece que la contribución del inglés a otros, porque muchas veces no nos damos cuenta cuánto desde el enseñar a otros, cómo yo puedo ayudar a otros teniendo en cuenta este foco, ¿no?, de a quién puedo servir. Porque quizás también es eso, ¿no? Nosotros, ¿a quién podemos ayudar desde nuestro servicio? Aprendiendo nuevas técnicas, métodos, y ahí aparece mucho el inglés. Muchas veces yo les busco material en castellano y a veces no me aparece ese material, pero sí está en inglés. Inversión. Acá hablamos de dos elementos vitales: tiempo y dinero. Qué palabras, ¿no? Recursos, ¿sí?, que hoy están más que presentes. Bueno, yo diría, en escenarios hoy de trabajo, uno hace diferencia con el idioma, ¿sí? Es decir, el inglés es decisivo cuando uno se postula, y en términos salariales yo diría que hay ciertos estudios hechos en el país, en la región, en Latinoamérica, en Chile se ha trabajado bastante esto, en donde se va verificando que se verifica como evidencia en los análisis que hacen Michael Page o otros headhunters, una diferencia salarial, un incremento salarial de 30% aproximado en quienes dominan el idioma inglés. Así que esta cuestión de verlo en términos concretos está acá, ¿no? Es decir, acá aparece el tema de un porcentaje, pero yo diría que a veces no todo se mide, ¿verdad?, en términos salariales. Porque yo recuerdo en una empresa que siempre voy a estar agradecido, como es Johnson & Johnson, que tenía además todo ese plan de desarrollo profesional que fue para mí muy valioso, que no era en términos monetarios concretos, ¿no?, pero que me dio todo un background que me permitió después de seguir desarrollando determinados niveles de competencias en los desafíos que estoy cumpliendo y que he podido cumplir. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, vamos a verificar, Dora, si hay preguntas, dudas. Yo lo vi a Fabio ahí escuchando atentamente, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que desarrollemos? Bueno, yo en primer lugar, Walter, agradecerte porque es un testimonio muy, muy valioso. La verdad es que has hecho un recorrido, bueno, desde un lugar también muy apasionado, con lo cual es muy, muy interesante. Estuve muy, muy atento anotando algunos conceptos y en realidad sí, yo en lo personal me dedico a la capacitación en empresas, así que algunas de esas empresas conozco y sé de las oportunidades que muchas veces, sobre todo en algunas disciplinas, en las carreras de internacionalización dentro de las empresas, todo lo que tiene que ver con la movilidad, las oportunidades de justamente poder expatriarse, están muy atadas al manejo de idiomas, por supuesto, y de inglés en particular, así sea la empresa francesa, como dijiste, alemana, o del origen que sea, el idioma franco en las compañías es... Sí, la lengua franca, ¿no, Marcelo? Exactamente, es el inglés. La lengua franca. Y me parece un testimonio muy interesante, y de hecho, cuando hablas de la competitividad, está muy medido, la competitividad no solamente de la marca personal, sino también de los países, de las regiones, cuando una organización tiene que implantarse, tiene que contratar recursos humanos, también se fija dentro de los rankings cuál es
justamente el nivel de competitividad lingüística, porque Exacto. por supuesto para hacer negocios necesitan, para internacionalizarse. Así es, así Lo es. mismo en la educación, como lo dijiste. Hiciste un resumen, creo que Bueno, maravilloso. me alegro que haya llegado el mensaje. Te cuento lo que traes vos, que para mí es muy valioso. Me encuentro yo hoy haciendo coaching a un grupo de profesionales de distintas especialidades, ¿no? Y con algunos de ellos me llama la atención porque hoy están trabajando activamente con países que hablan India, Indonesia, Rusia, Estados Unidos. Desde ya son empresas, en este caso un grupo tecnológicas, ¿no? Y tienen el desafío de negociar, de discutir temas en inglés. Y ahí yo percibo que esa persona está altamente motivada porque quiere negociar un problema de un conflicto vinculado a un proyecto en inglés. Entonces ahí me dice, yo necesito aprender de la mejor manera. Y ahí aparecen las creencias, ¿no? Pero es muy valioso ver este tema de las tecnologías, cuánto han permitido a ciertos grupos una movilidad social que quizás en ciertas profesiones no se ve. Es decir, hoy aprender tecnología significa monetariamente un salario diferencial a veces. Y ahí también aparece el inglés. ¿Sí? Es decir, que esto es muy valioso y yo creo, por eso digo que asocio tanto el inglés con la tecnología, porque son habilitadores de movilidad social. Es muy interesante ver esto. Que bueno, nosotros desde la asociación, que como decíamos, hay más de 100 centros asociados de todo el país, que cumplen requisitos de calidad, que tienen una certificación, hablamos que los centros justamente son actores sociales que justamente ayudan a la competitividad, a la productividad, a abrir puertas, carreras. Es decir, por eso me parece muy valioso el testimonio que traes, porque no es lo mismo que lo digamos desde los centros, que lo diga alguien que transitó desde lo corporativo, desde el sistema, por supuesto también en instituciones de excelencia, y las oportunidades que esto abre. Yo siempre me acuerdo, en Chile había un programa, y existe todavía, que se llama Inglés Abre Puertas, porque justamente es esa posibilidad de una ciudad, de un país, por supuesto una carrera personal, de tener otras oportunidades y otras posibilidades, y es muy valioso que vos lo traigas, así que le agradezco mucho a Dora que haya hecho el puente con Walter, porque me parece muy interesante, dicho desde una vivencia personal y desde una carrera en multinacionales o en instituciones educativas, así que súper agradecidos por esto. No sé si ahí ya la veo a Celeste, veo a Nani. Había algunas preguntitas, sí, en el chat. Preguntas. Bien, a ver, me ayudan y ¿quién me las lee? A ver. Si quieren, las leo. Bueno, yo quiero, perdón. Agradecer primero por lo interesante de toda la disertación, Walter, encantada de conocerte. Muchas gracias. Yo soy directora de uno de los 120, 30 centros de idiomas de SEA, orgullosísimos de esta semana de los idiomas, de las capacitaciones, de las disertaciones, del nivel de las mismas. Traté de no perderme ninguna, y la verdad que esta creo que es una de las últimas, mañana debe haber una más, pero bueno, han enriquecido, y todo lo que vos venís diciendo es lo que uno trata de transmitirle a la comunidad educativa, a los padres, a los adultos muchas veces, esto de la competitividad, así que realmente, bueno, agradecidísima. Tanto a gracias, Fea, Celeste, gracias. a Dora, a Liliana y a vos principalmente. Muchísimas gracias. Bueno, había otras preguntas, Fabio, otras consultas. Sí, en el chat Ruth nos decía si es posible el self-study, y también si cursaste tus estudios en una institución, Walter. A ver, no escuché la primera parte que se cortó. Si es posible el
el estudio, el autoaprendizaje, ¿no? El ¿Y el self-study. autoaprendizaje? El ¿O autoaprendizaje. si Sí, cursó en alguna institución? bueno, en realidad yo hice un mix. Hay mucho aprendizaje formal que hice en distintas instituciones. Fui tomando lo mejor de cada uno. Yo empecé a los 10 años a estudiar inglés. Y cada profesor me dio valioso aporte, ¿no? Yo creo que mi primera profesora, que vivía a 2 cuadras de mi casa, yo dije, algo habrá generado, que después yo seguí estudiando inglés, ¿no? Y más de una vez pienso, me gustaría encontrarla y agradecerle a una cantidad de distintos profesores, bueno, está incluida ahí Liliana y Dora también, claro está, en donde yo de algún modo fui tomando de eso lo mejor, y también yo creo que después uno va viendo su propio compromiso con el aprendizaje. Miren, cuando yo hago todo este tema de acompañar en el mentoring, en determinados formatos de coaching que he aprendido en el exterior y acá, muchas veces lo que hago con el consultante, con esa persona que estoy acompañando, es que vaya viendo él qué quiere elegir como acción. Es muy valioso y a mí me da muy buen resultado, esto que ya está comprobado, que esas acciones, en la medida que la elija ese consultante, ese a quien acompaño, esa persona que quiere mejorar, que elija él. Entonces creo que esto también vale en el aprendizaje, ir viendo qué a uno, por eso digo, hay una cuestión emocional, sobre todo con estos últimos aprendizajes que tenemos del cerebro vivo, con las neurociencias en las últimas décadas, que realmente hay un tema emocional que tenemos que valorar más en nuestra interacción con los alumnos y desde ese lugar comprometerlo en el aprendizaje para perseverar, para entender que hay que tener paciencia, que puede haber obstáculos, ¿sí? Que también ahí detrás de eso hay modelos mentales, hay creencias, y qué valores son los que me van a poder ir asistiendo en eso que yo quiero llegar a ser, el ser el para qué. ¿No? Entonces, desde ese lugar creo que hay autoaprendizaje que se puede armar. Hoy hay muchísima información que yo puedo ir tomando y pedir ayuda para ir complementando a lo que me dan los docentes, las instituciones educativas que tienen un nivel, por lo que yo verifico y me dicen, el nivel profesional de profesores de lengua en nuestro país es muy bueno. Entonces, potenciar ese nivel también con un autoaprendizaje. Por eso digo, acá hay que ponerse mucho más ese sombrero de aprendiz. Seguir siendo y mejorando, ¿no?, este rol de aprendiz. Por eso valoro mucho el autoaprendizaje también. No sé si contesté la pregunta o mejor. Fabio, ¿tenemos alguna otra cuestión, otra pregunta? Bueno. Por ahora, creo que sí, Walter. Me parece muy, muy rico tu aporte desde distintos lugares, ¿no? Tocaste varios puntos ahí, las neurociencias, las decisiones, la emoción, el aprendizaje. Creo que los objetivos, ¿no? Establecer el objetivo de para qué estudio un idioma, lo que marcaste ahí también. Ahí dice Ruth que sí, que apuntaba a eso y que sí. muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y yo como profesora, como directora del instituto, la verdad que tengo que decir que es un lujo, porque tener un alumno que a través de los años busca su perfeccionamiento, que sigue que toma sus creencias y desarrolla actitudes positivas para, digamos, un perfeccionamiento continuo. No es que llegó y tiene una etiqueta, y con esa etiqueta ya está. No es común encontrar gente que tenga estas creencias y que ponga, digamos, todo el estímulo, el esfuerzo y la constancia, que vaya descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Así que bueno, los certificados de negocios de la delegación de Oxford fueron hace más de 20 años, luego fue hubo un takeover de Cambridge, desarrollaron los BECs, los que eran hoy BEC, o sea que de esa administración de certificados que concluyó en el 2000, él aprovechó 2 y hizo una transferencia excelente a los casos de estudio, y es muy grato encontrarlo luego de años queriendo todavía continuar
en esto que, bueno, que le aporta y que él transmite a otros. Así que, bueno, esto fue Gracias. sí, la emoción que tuvimos. Muy Bueno, bien, muchas gracias, Dora. Que bueno, no, bueno, se nota que aparte Walter, además de un estudioso, es un apasionado, con lo cual Sí, esa combinación sí, sí, da siempre buenos resultados. Curiosidad, pasión y método, bueno, ya está. Claramente, por supuesto que hoy en día hay más posibilidades de acceder a herramientas, de sí, acceder a información que por ahí hace unos años era más sí, difícil. Me acuerdo que sí, íbamos a sí. comprar el diario a calle Florida en inglés porque no había manera de... Y grabábamos los cassettes. Pero Bueno, tal cual teníamos los cassettes por eso. y teníamos, es decir, todo el tema de los cassettes era un tema porque la cinta se enganchaba ahí adentro del grabador, ¿no? Y había que Y conseguir además el cassette original, es decir, claro, era... el cassette original era todo un logro y la verdad que la otra vez pensaba yo, me encontré en LinkedIn, ¿no? Porque uno no habla, pero la marca personal también significa cuando uno pone en la red que sabe inglés, ¿no? Claro, Em, y es decir, no hablamos de eso, pero eso como otra charla sería, ¿no? Las redes y la marca personal. Pero encontré a un viejo compañero, viejo en el sentido también concreto, porque hace más de 50 años que no lo veía, y mi compañero de banco de primaria de la Escuela Antonio Devoto, Beto Bender, está en Tel Aviv, ¿no? Y entonces recordamos juntos una anécdota muy interesante. Cuando teníamos 12 años, como nosotros queríamos viajar de alguna manera, con 12 años, imagínense los recursos, lo que recorríamos eran las embajadas. Íbamos a las embajadas a coleccionar folletería. ¿Sí? Entonces, Beto Bender en Tel Aviv, que está como director en un teatro y todo, me dice, Walter, ¿sabés por qué pasaba eso? Porque no teníamos internet. exactamente. ¿No? Hoy está mucho más facilitado, pero Claro. justamente el trabajar, digamos, metódicamente con un centro, con un docente, lo que hace es poder hacer una facilitación y curar, digamos, de alguna Sí, manera, hacer una sí, curaduría de esa información, porque es verdad también que lo que tenemos ahora, que no vamos a las embajadas, yo también de adolescente iba a las embajadas a buscar folletos, hoy en día es tanta la información y por otro lado uno no sabe, digamos, cuál es la jerarquía que tiene esa información. Entonces, exacto, a veces uno exacto. necesita un facilitador Sí, que de alguna sí, manera ayude en ese tal cual, proceso, tal como lo cual, hacés vos en el proceso de carrera personal, digamos. tal cual, Claramente el rol, exacto. digamos, Sí. tiene que ver con eso. Sí, entendiendo que detrás de esos métodos hay una cantidad de expertos que han trabajado mucho, ¿no? Imaginemos cuántas personas, expertos, trabajan detrás de un libro, ¿no? Para aprender el idioma. Entonces, eso también, ¿no? Es decir, ahí hay una cantidad de discusiones, ¿no? De espacios que se dan para aprender y que son mejores prácticas, lecciones aprendidas que están en eso traducido en ese libro, ¿no? En ese método. Claro. Y cada vez más se mejora esto de las neurociencias. Bueno, hay una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, creo que viene muy bien entender que los métodos sirven, que se potencian el autoaprendizaje, ¿no? Y es un excelente complemento. Perfecto. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. No sé, Fabio, si tenemos algo más o... Por ahora no tenemos más consultas por el chat, así que, bueno, estaríamos ya terminando con esta parte. Y bueno, creo que nos resta agradecer a Walter, a Gateway también por la oportunidad, por esta charla, esta presentación, también sobre las oportunidades que genera aprender inglés, ¿no? Bueno, desde SEA también estamos muy agradecidos, ahí también nos llega gran presentación, muchas gracias, dice Yana Narda. Creo que refleja todo lo que vimos. Walter tocó muchos puntos de Sí, diversos
diversas aristas del aprendizaje, ¿no? De liderar también el desarrollo personal, académico, profesional, también con distintas perspectivas, y creo que es muy relevante el tema cuando uno trata de aprender un idioma, pero con un motivo, ¿no? Con un objetivo, y de poder también ubicar esto en el desarrollo personal de cada uno. Así que agradecemos, y bueno, de esto se trata la Semana de los Idiomas, poder visibilizar cada idioma, las perspectivas, y en el caso del lema de este año, la interculturalidad, la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos de esto, también de las oportunidades en un sentido amplio, esto nos abre también un montón de posibilidades para la diversidad. La interculturalidad está en el medio, y la inclusión es, en fin, creo que hay de todo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, por esta oportunidad de intercambiar ideas, y nos vemos en las próximas actividades.